blastomicosis. Esto es una micosis de curso subagudo o crónico, la cual es causada por un hongo dimórfico conocido como Blastomycetes dermatitis. Esta forma lesiones granulomatosas y suporativas, y en la mayoría de los casos se presenta de forma asintomática y puede afectar los pulmones. Cuando afecta los pulmones se llama blastomicosis pulmonar, y de los pulmones a otras partes del cuerpo se le llamaría blastomicosis diseminada. También puede afectar la piel, y cuando afecta la piel sería blastomicosis cutánea. En el tema de los huesos sería blastomicosis ósea. Bueno, después de haber aclarado o definido qué es la blastomicosis, pasamos a la blastomycetes dermatitis, que como dije anteriormente, esto es un hongo dimórfico, es saprófito ya que habita en el suelo, es el principal agente causal de la blastomicosis, que antes era conocida como la blastomicosis norteamericana. Esto es una enfermedad granulomatosa crónica que afecta a pulmones, piel, huesos, y en su estado teleomorfo es un ascomiceto conocido como Agelomyces dermatitis. Algunas características de este hongo dimórfico. Para hacer un recorderis, un hongo dimórfico es aquel que se convierte de hifas a levaduras y viceversa. Entonces, como primera característica les tengo que este hongo, cuando crece en medios de cultivo a temperatura ambiente entre el 20 y el 30 grados centígrados, se presenta como un hongo filamentoso. Entonces, la morfología macroscópica y la velocidad de crecimiento suelen ser muy variables. Se pueden observar colonias planas y lisas, colonias con anillos concéntricos, colonias plegadas y algodonosas. Estos colores varían desde el blanco hasta el color pardo. Y ya desde el punto de vista microscópico se observan hifas ramificadas, tabicadas y alinas con conidios ovoides que miden de 2 a 10 micrómetros de diámetro y son desarrollados sobre conidioforos cortos. Esta tercera característica es que cuando crece sobre medios de cultivos enriquecidos a 37% o en los tejidos del huésped, se presentan como grandes levaduras de 8 a 12 micrómetros de diámetro. A diferencia de la primera característica que les dije, que esos hongos de cultivo a temperatura ambiente se convertían en hongos filamentosos. Acá en esta característica no, acá es cuando los medios de cultivo enriquecidos son cultivados a 37 grados, ya se convierten en levaduras y en un hongo filamentoso, por eso se dice que son hongos dimórficos. Entonces acá en esta levadura, ya que va midiendo de 8 a 12 micrómetros de diámetro, son de paredes gruesas con una única yema o una célula hija, la cual permanece unida a la célula madre por una base ancha, llegando a alcanzar su mismo tamaño. En la imagen 3 se observa una blastomycetes dermatitis en un cultivo de 48 a 30 grados usando un objetivo de 100x y tinción de azul de lactofenol. En esta imagen se observan conidios que crecen a lo largo de las hifas. En la figura 4 también es una blastomycetes dermatitis en agar saburaud de 7 días a 30 grados. En esta imagen se observa micelio aéreo de textura algodonosa, color blanquecino en la superficie. Esta imagen se puede hacer como correlación a un huevo cocido partido por la mitad. ¿Sí ven? Como la yema amarilla y los bordes blancos. En la historia de este hongo, ya he dicho anteriormente, este hongo es un clásico norteamericano de la enfermedad de Chicago descrita por Hilcrich. En 1894, ya en la consolidación como tal de la era dorada de la microbiología, se dice que los principios de Koch se descubrieron en 1888 con el descubrimiento de la tuberculosis. Y ya por esa época se venía hablando pues de la posibilidad de atribuir a múltiples enfermedades un origen infeccioso. En este caso, y en colaboración con Stokes, uno de los grandes químicos norteamericanos de finales del siglo XIX, se pudo establecer que la causa de la enfermedad realmente era un hongo y no un protozoario, ya que inicialmente se pensó que probablemente era un protozoo, y más sin embargo, gracias a un experimento que se hizo con una infección en un perro, se logró demostrar el carácter patógeno del hongo y cómo la enfermedad era causada por patógeno micótico y no por un protozoario como se decía inicialmente. Entre 1934 y 1951, Behan definió a la perfección Blastomycosis dermatitis y en 1957 Harrell y Curtis iniciaron el primer tratamiento con atorexina B.
En el año 1961, 1985 y 1992 se aisló el hongo de la naturaleza. Se estudiaron 200 perros con blastomicosis en Wisconsin y se hizo una revisión completa de la enfermedad. La blastomicosis es endémica de Norteamérica. Se extiende desde Canadá hasta Estados Unidos y en ocasiones se presenta en México y en Centroamérica. Afecta a cualquier raza y nivel socioeconómico. Es una enfermedad generalmente rural y urbana y muchos casos ocurren en agricultores y cazadores. Este hongo se encuentra en los suelos húmedos y donde hay plantas o madera en descomposición. Por parte de la patogenia, tenemos que las esporas o conidios de Blastomyces dermatitidis penetran al organismo por vía respiratoria. Entonces, debido a esto, el huésped tiene una resistencia natural que está especialmente marcada por macrófagos alveolares, neutrófilos y monocitos. Y se ha comprobado que estos macrófagos alveolares inhiben la transformación del conidio a su forma levaduriforme, lo que prácticamente puede detener la infección. Cuando se logra formar la levadura, elabora una pequeña cápsula que dificulta la ingesta y muerte por parte de la fagocitosis. Seguido, pues a la inhalación ya de estos conidios, estos se desarrollan en los pulmones en la parte de los lóbulos inferiores. Existen lesiones bronquiales que son comunes y llevan a la destrucción de la mucosa. Bueno, a partir del foco de la neumonía, se puede extender hacia otras regiones del mismo pulmón y luego diseminarse por vía hemolinfática a otros organismos como la piel y los huesos. En raras ocasiones, la enfermedad se inicia por vía cutánea, que llega a involucrar por sí solo y a dar paso a lesiones nodulogranulomatosas. Y por último ya tenemos que los factores de virulencia de Blastomyces dermatitidis son capacidad de transformación bioquímica y morfológica, como es la producción de melanina, ureasa, enzimas proteolíticas y moléculas de adhesión. Algunas de las manifestaciones clínicas de la blastomicosis son afección pulmonar, lesiones cutáneas, afección ósea y afección urogenital. La afección pulmonar y cutánea puede ser primaria. La afección pulmonar primaria puede ser asintomática, sintomática, resolutiva y progresiva. O secundaria, que sería crónica tegumentaria, que sería el caso de la cutánea y la ósea, o sistémica generalizada. Las lesiones cutáneas afectan la cara, las manos, las muñecas, las extremidades inferiores, la boca, la lengua, el esófago y la laringe. Estas lesiones se caracterizan porque son papulopústulas con afecto furunculoide y costras negras o nódulos y verrucosidades que forman placas de bordes elevados. En la forma cutánea primaria, generalmente es una única lesión con linfoadenopatía. En las formas secundarias generalmente no hay adenopatías. En una afección cutánea primaria se va a formar un chancro ulcerado, por lo general en las manos. Este va acompañado tanto de linfaringitis como de una adenopatía regional. En la afección pulmonar sintomática existe tos seca, disfonía, dolor pleural y flevícula. Si los síntomas se empeoran y aparece una forma progresiva neumónica o bronconeumónica, esta puede acompañarse de afección pleural. La forma crónica es supurativa y el aspecto es radiográfico. Depende de la extensión, se le conoce como pinza de cangrejo. La afección ósea predomina en las vértebras, las costillas, el cráneo y los huesos largos y cortos. Esta afección origina abscesos fríos y fístulas secundarias. La afección urogenital afecta el epidimo, testículos, próstata y el escroto, el sistema nervioso central y muy rara vez los suprarrenales, el hígado, vaso y el tubo digestivo. Ya entrando a la parte de diagnóstico, tenemos dos tipos de diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el diagnóstico de laboratorio. En la parte de diagnóstico diferencial, para la blastomicosis pulmonar tenemos lo que es influenza,
neumonía bacteriana, tuberculosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, carcinomas bronquiogénicos. Para la parte de la blastomicosis cutánea tenemos esporotricosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, tuberculosis cutánea, cromoblastomicosis, criptococosis, histoplasmosis, el lupus vulgar, sífilis terciaria y carcinoma epidermoide. En la blastomicosis ósea tenemos osteomelitis, coccidioidomicosis, tuberculosis, esporocitrocosis, ósteos articular, y esta sería, como podemos observar, en la blastomicosis cutánea, en la blastomicosis pulmonar y en la blastomicosis ósea, encontramos parecidos en que ambos nos presentan la coccidioidomicosis. Bueno, para la blastomicosis genitourinaria tenemos la tuberculosis, infecciones bacterianas y actinomicosis. Para la blastomicosis del sistema nervioso central tenemos meningitis bacteriana y la tuberculosa, y también tenemos criptococosis y neoplasias cerebrales. Y en caso de la blastomicosis diseminada tenemos histoplasmosis, coccidioidomicosis de nuevo y también tuberculosis. Bueno, ahora vamos con diagnóstico de laboratorio. Aquí tenemos el cultivo, que para esto no se requiere sembrar en medios de cultivos ricos, porque la Blastomyces dermatitidis es un hongo dimórfico térmico. Entonces, para sembrar la muestra se puede usar medios ordinarios como Saueraut destrozagar, papadestrozagar, Saueraut con antibióticos e incubados a 28 grados centígrados. Aquí se forman colonias filamentosas y estas se desarrollan de manera lenta entre a 1 a 2 semanas. Las colonias son blanco, vellosas y se pueden tornar a oscuras, presentan coremium o asociaciones a hifas aéreas. También tenemos el examen directo, que recolecta el material y se coloca en un portaobjetos. A este se le agrega una gota de KOH al 10% o solución de Lugol. Aquí se van a observar blastoconidios, células monogemantes de pared gruesa y refrigerante. La célula hija es casi del mismo tamaño que la madre y las divide en una base gruesa y ancha. También se realizan exámenes en fresco donde se usan calcofluor o fluorocromo, pero es necesario un microscopio de fluorescencia para ver esto. Tenemos las biopsias también, que son útiles para casos cutáneos. Las células monogermantes se observan como tinción rutinarias de hematoxilina y eosina, pero salta más con el PAS o el GROCOT. La epidermis se muestra con acantosis moderada e irregular, incluso en forma hiperplasia pseudoepitelimatosa, y en forma de dermis se ven granulomas compuestos por células gigantes multinucleadas, epiteloides y linfocitos. Hay tinciones que diferencian las estructuras micóticas del hongo, ya que tienden a confundirse con otro microorganismo. También tenemos pruebas inmunológicas, como es la blastomicina, es el antígeno intradérmico que se emplea para las pruebas, y esto solo es útil en 30 a 40 de los casos, ¿sí? No se existe en forma comercial. Las pruebas más utilizadas es la fijación completa e inmunodifusión en gel. También tenemos las radiografías y tomografías, que son útiles solo para casos pulmonares y óseos. Tenemos la PCR, que es una prueba eficiente y precisa para detectar e identificar la Blastomyces dermatitidis a partir de muestras biológicas, de cepas aisladas y del medio ambiente. Pues aquí se utilizan dos primeros o sondas de región ITS1, ITS4 y D1, D2.
Esto sería por parte de diagnóstico de laboratorio y diagnósticos. El tratamiento y la dosis se va a elegir dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente. El itraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos por vía oral es uno de los tratamientos que se administran en blastomicosis menos graves y que no comprometen la vida. Generalmente este tratamiento se lleva por lo menos durante 6 meses. El teconazol por vía oral en unas dosis de 400 a 800 miligramos por día es una de las alternativas para algunos pacientes, pero este medicamento tiene algunos efectos indeseables. La anfotericina B es una terapia de elección en los casos en los que la enfermedad está diseminada, es muy grave o es muy progresiva, o en los casos de que haya dificultad para recibir la medicación por vía oral. Esta puede venir en dos presentaciones, convencional y liposomada. La anfotericina B convencional se utiliza en dosis de 0.5 a 1 miligramos sobre kilogramos al día. Entre los efectos adversos de este medicamento se incluye la nefrotoxicidad. La gaspofungina se utiliza por vía intravenosa y se recomienda que el primer día la dosis sea de una carga de 70 miligramos, seguida de un mantenimiento de 50 miligramos al día si los pacientes pesan menos de 80 kilos y 70 miligramos en los que pesan más de 80 kilos.